Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos una lucha constante con algo que nos atormenta, algo que nos dice y que nos impulsa a dar un paso atrás. Y puede que sea a irnos al pecado, o puede que sea simplemente abandonar esa posición en la que Dios te ha colocado. A decir, esto no es para mí. A decir, yo creo que Dios se equivocó conmigo. Busquemos a otro, porque yo no soy el encargado, yo no soy el adecuado, yo no soy el indicado. Pero en el nombre del Señor, iglesia, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús y ni un paso atrás. Que tu fe no mengüe y que tus redes no se rompan. Que tu fe no mengüe. Todos aquí estamos propensos a regresar a un determinado lugar. Todos tenemos una debilidad especial por algo, por alguien que debilita nuestra fe. Y en este tiempo sí que se ven crisis de fe, que nos hace sentir que no vamos a lograrlo, que no vamos a alcanzarlo y que siempre seremos inferiores al llamado de Dios. Todos aquí luchamos con algo. Aquí no hay superhombres, porque hasta Superman le hace daño a la kriptonita con los que se creen superhombres. Aún los superhombres hay algo, tienen su talón de Aquiles, pero aquí no hay superhombres. Aquí, o por lo menos yo no los conozco. Aquí hay hombres de carne y hueso, sujetos a pasiones semejantes. Todos aquí, todos sentimos y tenemos la capacidad de sentir exactamente las mismas cosas. Todos los superhombres de la Biblia sintieron esa sensación de querer abandonarlo, de querer retroceder, de decir esto no es para mí, de negarse. Pero todos los grandes hombres de la Biblia, a pesar de que siempre quisieron retroceder, Dios los usó para el propósito que Él los había llamado. Por esta razón es que hay personas que no quieren saber de la iglesia en momentos de crisis, porque ellos creen que no son normales, que ellos son superhombres. Y aquí todos somos personas comunes y corrientes, hijos de Dios sí, y que contamos con Dios sí. Pero se llega el momento de crisis y aquí venimos a mostrar nuestra fachada, pero por dentro te estás muriendo en vida. Y creemos que la fe es en el momento de crisis y a pesar de que las cosas van mal, decir, estamos en victoria por la gracia de Dios, y te estás muriendo por dentro. Aleluya. Pero iglesia del Señor, yo no sé si contrario a esos aplausos que son para el Señor, no se trata de eso. Se trata de reconocer que en los momentos de crisis a veces nos ponemos una máscara para esconder realmente qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón. Y que por más que digamos que estamos en victoria en el nombre de Jesús, si tú te crees un superhombre, los superhombres no necesitan ser sanados. Los que necesitan ser sanados son los hombres comunes y corrientes. Y por eso fue por los que murió Cristo. Cristo no murió por superhombres. Cristo murió por todos, por toda la raza humana. Y si tú necesitas ser sanado, tienes que reconocer que no eres un super nada, ni un super pastor, ni un super servidor, ni un super nada. Aquí todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y si necesitas sanidad, pues aquí sí está el que sana. Pero necesitas reconocer que por tus propios medios no vas a alcanzar el propósito que Dios te ha delegado. Alguien grite fuerte gloria a Dios. Y de eso es de lo que te quiero hablar en esta noche. Porque de manera curiosa, el Señor Jesús escogió a 12 hombres. 12 hombres que no tenían y no cumplían con el perfil para el trabajo que se les había encomendado. Y el trabajo era instituir la iglesia del Señor. El trabajo de los discípulos
era llevar a cabo el proyecto llamado iglesia. Y si yo hubiese sido el líder, hablo a título personal, de ese tiempo, seguramente que un Pedro no habría escogido. Y seguramente que a muchos de los que están aquí no los habría escogido. Y se los hablo de corazón y a título personal. Y es curioso que Dios escoja a unos hombres que no cumplían con los requisitos para desempeñar la función. Y no porque no los hubiera, sí los había. Había rabinos, había sacerdotes, había gente con la experiencia y había gente con el conocimiento, ya los había, pero el Señor no contó con ellos. No nos vayamos muy lejos. Yo, por lo menos, me hubiera aferrado a un Juan el Bautista, que era un hombre que por lo menos andaba con la misma sintonía de Jesús. Era un hombre que cuando abría su boca el pueblo se estremecía y algo sentían en sus corazones. Pero no fue Juan el Bautista el encargado de conformar ese selecto grupo llamado los discípulos, los encargados de llevar a cabo el proyecto llamado iglesia. Pedro era un hombre de negocios, era un hombre intuitivamente negociante. Su negocio era la pesca, y para la pesca lo que él necesitaba era unos hombres a su disposición, y necesitaba redes y necesitaba barcas, y pues no necesitaban mayor cosa. El elemento que te es familiar te lleva al ambiente a donde estás, y ellos en ese ambiente se desenvolvían muy bien y no necesitaban mayor cosa. Pero cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, lo llama por encima de las circunstancias y de las situaciones que sea. Eso no quiere decir y no significa que cuando Dios te llame siempre vas a querer hacerlo. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo: Señor, ¿y quién soy yo? Yo no tengo el conocimiento. A mí se me pega la lengua. Soy lento. Soy tatareto. Señor, yo no tengo armas. Señor, yo no tengo el conocimiento. Yo no quiero ser ridiculizado. Yo no quiero que me rechacen. Y lo último que Moisés le dijo al Señor es: Señor, yo no quiero ir. Pero Dios le dice: aquí no importa quién eres tú. Aquí lo que importa es lo que yo voy a hacer contigo. Porque cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, lo que menos importa es quiénes seamos. Aquí siempre será importante es tener claro quién es Él. ¿Quién es Él? Señor, pero yo soy un asesino. Búscate a alguien que tenga por lo menos el conocimiento. Búscate a alguien que no haya cometido un delito. Búscate a alguien que no tenga este temperamento tan fuerte. Búscate a alguien que no haya sido drogado nunca. Búscate a alguien que viva en obediencia, alguien que viva en santidad, alguien que te anhele, que ame servirte, Señor. Búscate a alguien, pero por favor, yo no soy ese hombre. Búscate a alguien que no pelee con sus hermanos. Búscate a alguien que no insulte a su familia. Búscate a alguien más. Y en esta noche, hermanos, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre quienes somos y entre quienes hemos sido llamados a ser. Tú podrás hacer lo que quieras, pero tú estás llamado a ser un instrumento en las manos de Dios. Tú hoy podrás ser lo que sea, pero lo que estás llamado a hacer trasciende a tu posición actual. Y lo que importa no es lo que somos hoy, lo que importa es lo que seremos en las manos de Dios. Por eso el Señor les dice: solamente síganme y yo los haré, pero tienen que seguirme. El Señor hará con nosotros. Él tiene un propósito con nosotros. Pero lo único que el Señor nos pide es
No sigas la carrera, no sigas el dinero, no sigas las multitudes, no sigas a una persona, no siga al pastor, sígueme a mí y yo te convertiré en lo que no eres hoy. Yo haré de ti algo grande, algo que tú nunca imaginaste ser. Si tú sigues el dinero, vas a perder mi amparo. Si tú sigues su nombre, vas a perder mi amparo. Pero si me sigues a mí, yo te guardaré, yo te cuidaré y haré contigo algo que tú nunca te imaginaste. Alguien grite fuerte: gloria a Dios. Pedro tenía un gran problema. Personalmente yo nunca lo hubiera escogido. Era una persona demasiado temperamental. Tenía problemas para controlar la ira y le gustaba mochar orejas. Se creía torero. No era el perfil de hombre que uno busca para liderar una iglesia. Era un problema para el evangelio. Era un pésimo testimonio. Pero había algo que tenía Pedro y hay algo que él tenía y lo tenemos nosotros, y es que Dios lo había llamado a él. No llamó a Juan el Bautista, llamó a Pedro. Sí, al que le gustaba mochar orejas. Sí, a ese repelente, a ese hermano con el que nadie le gusta hablar, porque cada que habla responde con 3 piedras en la mano. Y cuando escribía este mensaje y cuando el Señor me hablaba, yo me acordaba de algunos de ustedes. Sí. Y yo decía, el Señor definitivamente es muy bueno. Pueden ser lo que sea, pero el Señor los llamó. ¿Quién soy yo? Y me acordé de varios. Después les digo quiénes. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, no hay potestades, hermanos, no hay demonios, no hay diablo, no hay nada que se pueda interponer en lo que Dios quiere hacer. Dios te protegerá, Dios te va a guardar, no importa lo que puedas estar enfrentando, Dios te sacará adelante. La única razón por la cual hoy estás aquí en este lugar es porque Dios quiere usarlos. Dios te protege. A las personas que quiere usar, las protege. No pienses en retroceder en ningún momento, porque perderás la protección divina. Si Dios te dio una posición y has pensado en retroceder de esa posición, estás rechazando el propósito de Dios en tu vida. Y Dios te dejará que hagas por tus propios medios, pero te estás arriesgando a perder la protección de Dios. ¿Cuál es la razón para que Pedro le haya mochado la oreja a Malco? ¿Quién era Malco? Un soldado romano. ¿Y qué le pasó a Pedro? Nada. Nada. Explíqueme eso. Si ellos eran unos esclavos, los romanos los tenían sometidos. No, que el Señor los sanó, pero los romanos no se quedan con nada. Mínimo para la cárcel iba. ¿Y qué le pasó a Pedro? Porque es que Dios cuida de quienes quiere usar. Dios cuida de quienes quiere usar. Y esa es la razón. La razón por la cual hoy estás aquí es porque Dios te quiere usar. La razón por la cual hoy estás en este lugar, tú creerás que es una equivocación o porque mami me dijo, mijo, vaya. La razón por la que estás en este lugar y no estás muerto es porque Dios te quiere usar. Porque deberías estar muerto. La razón por la que estás aquí y no eres VIH positivo es porque Dios te quiere usar. La razón por la que hoy estás aquí y no estás en una cantina es porque Dios te quiere usar. La razón por la que hoy estás aquí, enfermo, pero Dios te ha sustentado, enfermo, es porque Dios enfermo te quiere usar.
si no has encontrado la respuesta de parte de Dios a lo que tú has necesitado, si eso que Dios te prometió todavía no ha llegado. Simón, Simón, yo he rogado para que tu fe no falte. Pero Satanás te ha pedido para zarandearte. Y esa es la razón por la cual tú estás aquí. Cuando actúas como un loco, cuando hablas como un tonto, cuando haces lo que no tienes que hacer, Dios cuida de ti. Cuando tienes la razón, Dios cuida de ti. Cuando estás equivocado, Dios cuida de ti. Cuando le das la espalda al Señor, Dios cuida de ti. Cuando tienes la razón, Dios cuida de ti. Simón, Simón, Satanás tiene deseos de tenerte. Y no hay ninguno en este lugar en el cual Satanás no haya puesto ya su mirada. Y él los quiere tener a todos. Él quiere tener a nuestros niños. Satanás quiere tener a tu esposa, a tu esposo. Te quiere tener a ti. A todos nos quiere tener. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Dios cuida de ti, iglesia. No importa que aún no hayas recibido lo que estás pidiendo, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Vea que es que el diablo lo quiere envolver, pero Dios cuida de ti. Y yo me sentía esta semana como seguramente estaba Job. Y llegó Satanás a discutir con el Señor y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice: pero claro, si lo tienes rodeado, lo tienes cercado, lo tienes cuidado, ¿cómo no te va a honrar? Y empieza nuestro querido Job a pasar su momento de crisis. Se le mueren sus hijos, se mueren los ganados, se mueren los graneros. Y como si Job conociera ese versículo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los granados no den mantenimiento a las cosechas, con todo yo me alegraré en Jehová. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. No todo lo bueno, no todo lo que nosotros consideramos bendiciones son bendiciones para nuestra vida. Hay bendiciones disfrazadas, hay maldiciones disfrazadas de bendiciones, hermanos. No todo lo bueno que llega a nuestra vida viene de parte de Dios. Mucho cuidado. Hay maldiciones disfrazadas de bendiciones. Por eso, mucho cuidado con lo que llega a tu mano. Mucho cuidado con lo que tú estás diciendo: esto es una bendición de Dios. Una vez un hermano testificando en un culto evangelístico decía: hermanos, me invitaron a la convención y no tenía un peso. Le debía 1,000,000 de pesos a un gota a gota, al 5%. Y se me apareció un hermano y me dijo: hermano, yo lo invito a la convención con todos los gastos pagos. ¡Qué bendición! Pero de todas maneras, uno viajar y sin un peso en el bolsillo, eso achanta a cualquiera. Por allá paramos en el camino y yo no tenía ni para tomarme una gaseosa. El hermano se me acercó y me dijo: hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así compungido? Y el hermano le explicó: no, es que debo 1,000,000 de pesos al 5%, a un gota a gota, y estoy mal, estoy alcanzado. Hermano, no se preocupe. Yo le presto esa plata, es más, le voy a prestar 5,000,000 al 2%. Y hermanos, gloria a Dios, el Señor me respondió. ¿Cuál bendición? Antes debía 1, ahora debe 5.
Antes debía 1 al 5%, ahora debe 5 al 3%. ¿Cuál es la bendición, hermanos? Mucho cuidado con lo que llega a nuestra mano, y no solamente económico. Mucho cuidado con las personas que llegan a tu vida y tú dices son una bendición de Dios. Mucho cuidado con la familia que anhelas y deseas, porque esa no necesariamente es la bendición. Es que yo quiero un esposo así. Hermana, no se ponga a pensar en tanto, porque el que mucho escoge con lo peor se queda. No todo lo que nosotros consideramos bendición son bendiciones. Que yo quiero yo no sé cuántos hijos, consulte con Dios y pida la aprobación de Dios, porque hay cosas que hacen que nos desmoronemos, porque Satanás ha pedido para zarandearnos, y la única manera de nosotros entrar en posesión de Satanás, en que él nos pida y que nosotros accedamos a eso, es por medio de lo que llega a nuestra mano, llámese familia, llámese trabajo, llámese una provisión, llámese como se llame. Y ahí es donde vienen las disfrazadas. Mucho cuidado, porque hay cosas que nosotros pensamos que podemos controlar, pero se salen de nuestro control. No lo podemos manejar. Tu ego se va a desbordar. Que es que yo he querido ser el predicador y yo he querido ser un líder y si no lo has sido es porque no estás preparado, porque Satanás por medio de eso también te puede zarandear. Por eso hemos visto muchos ministerios fracasar, porque no han sabido controlar el momento y lo que consideraban una bendición. Ay, es el pastor, ay, es el líder, pero no supiste controlarlo, te desbordaste. No lo aprendiste a manejar. Y pido a Dios en oración, iglesia, que el Señor no me dé nada que no pueda manejar, que no traiga a mi vida a nadie apropiado para mí, que no me dé un trabajo que sea demasiado para mí, que no me dé el dinero que sea demasiado para mí, que no me dé la casa que sea demasiado para mí. Cosa que yo me olvide de quién procede toda dádiva y todo don perfecto, y que nos olvidemos de que las bendiciones provienen es de parte de Dios y no de parte de los hombres ni de nada de este mundo. La bendición, el único que tiene la capacidad de bendecir, se llama el Señor Jesucristo. Y hay cosas que se sienten bien, hermanos. Ya voy a terminar. Pero hay cosas que se sienten bien, pero no están bien. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que pensamos que las necesitamos, pero son cosas que no las podemos manejar. Por eso, la primera vez que el Señor Jesucristo se acercó a Pedro, le dijo: despega tu barca y boga mar adentro. Y estando mar adentro, le dijo: tira la red. Pedro le dijo: toda la noche hemos estado pescando. Toda la noche. Y no hemos podido coger ni un solo pescadito. Mas en tu palabra echaré la red. Hay bendiciones de parte de Dios que llegan a nuestra vida, y como llega se van. Se esfuman. Y usted dice: tan raro, entra la crisis de fe. Pero si lo que es de Dios permanece, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué no supe controlar? ¿Será que me estoy portando mal? Y nos empezamos a aferrar a aquello que nos es familiar y empezamos a retroceder. Pero Dios siempre sabe cómo dar la bendición. La palabra de Dios dice que ellos tiraron las redes y dice que cogieron tantos peces que cuando fueron a subir la red, ¿qué pasó con la red? Se les rompía. O sea que sí cogieron muchos, pero también se les fueron muchos. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor sabía que el exceso de bendición les iba a hacer daño
Y si ellos querían seguir al maestro, tenían que olvidarse de la abundancia que el Señor les había dado y tenían que dar un paso al frente y no un paso atrás. Y de pronto Dios ha hecho llegar bendiciones a tu vida. Pero así como las has subido a tu vida, ellas mismas se fueron vaciando todas. Y hay muchos aquí con las redes rotas y cada bendición que les llega se va. Cada ministerio que llega así, y no prosperan porque tus redes están rotas. No porque la bendición de Dios sea tan grande que rompa las redes, no, porque lo que Dios hace es perfecto. Pero hay muchos aquí con sus redes en el hogar rotas. No les dura ningún matrimonio. Y creen que la solución es volviendo a conocer otra persona y se vuelven a casar y tampoco les dura, porque sus redes están rotas. Y lo que consideramos una bendición se convierte en un tormento. ¿Y qué pasa? Empezamos a dar pasos hacia atrás. Y si no nos volvemos al pecado, nos volvemos a aquello que conocemos. Yo servía, yo predicaba, yo era el full maestro de escuela dominical, yo a todos estos muchachos los formé, pero hoy estás atrás. Y estás en una zona que te es familiar. No necesariamente debes estar pecando, porque no representa necesariamente pecado. Puede que sí, pero no necesariamente estás pecando, pero estás dando un paso atrás. Y fue lo mismo que le pasó a Pedro, exactamente lo mismo. Pero hoy traigo en esta noche una palabra de Dios para tu vida, para todos aquellos que sienten que han dado un paso atrás, para todos aquellos que sienten que Dios los colocó en una posición y en un proyecto y en un designio de Dios, pero que como que sus redes se rompen y que cada que viene algo de parte de Dios no prospera, como que cada que llega algo que nosotros consideramos una bendición, lo que por agua viene, por agua se va. Y es que Dios vuelve a tener otro encuentro con Pedro en las mismas circunstancias, hermano. Es que para poder estar tenemos que bogar mar adentro. Y ese bogar mar adentro, interprételo como usted quiera, como buscar más de Dios, como meternos en más días de oración y ayuno, como venir más de seguido a los cultos, y hay que bogar más adentro. No necesariamente. Porque esta vez el Señor no les dijo que bogaran más adentro. Esta vez el Señor se apareció en la playa. En la playa. Ni siquiera los adentró al mar. Y el Señor se le aparece a los discípulos y les dice: hijitos, ¿han logrado pescar algo? No hemos podido pescar nada. Pero hay uno solamente que se da cuenta quién es. Y ese mensaje se los predico después. Pedro no le reconoció. Solo hubo uno que le reconoció. ¿Y sabe quién fue el que le reconoció? Juan, el discípulo a quien Dios amaba. No era que Juan amara al Señor, era que Dios amaba a Juan. Pero eso lo dejamos para después. Y en la orilla, cuando ya se disponían y cuando Pedro se había despojado de sus vestiduras, Pedro estaba desnudo, porque hasta esa condición llega el hombre cuando da un paso atrás. Pedro dijo: no, entonces volvámonos a pescar. Y Pedro no estaba cometiendo ningún pecado, pero no era el lugar en el que el Señor quería que estuviera. Y quiero hablarle especialmente a los líderes de la iglesia en el nombre del Señor. Dios te ha puesto en un lugar y tú has abandonado el lugar en el que el Señor te ha puesto. Y crees que por tus propios medios vas a alcanzarlo. Si Moisés era la persona que Dios había escogido para liberar al pueblo, Moisés se enfureció al ver a un soldado egipcio golpear a otro israelita. Y dice que fue y con sus propias manos, ¿qué hizo? Lo mató. ¿Y sabe qué le costó su propio accionar a Moisés? Le costaron 40 años en el desierto. 40 años en el desierto.
Y en el desierto el Señor se le aparece a Moisés y le dice: yo a usted lo voy a usar para liberar al pueblo. Y Moisés le dice: pero es que yo maté a un soldado. ¿Cuál es la razón para que hoy no estés en la cárcel y estés en este lugar? ¿Cuál es la razón para que hoy estés en este lugar y no en cualquier lugar del mundo? Es porque Dios te ha guardado y tú no sabes, pero Dios te ha guardado. Y el Señor se les aparece en la orilla. Ya no los manda a pescar por allá tan lejos, se les aparece en la orilla y les dice: tiren las redes a la derecha. Y en la orilla, dice que otra vez volvieron a coger una cantidad de peces que no podían subirla a la barca. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermanos? Que esta vez la red no se rompió. Pregunta: ¿por qué no se rompió la red? ¿Será que la bendición fue más pequeñita ahorita que la de antes? ¿Será que la de antes estaba muy grande? Dios te está preparando para algo grande. Y te está preparando para darte algo que tu red no se va a romper. Algo que va a permanecer. Eso no quiere decir que no vayas a pasar por otro momento de crisis. Y nosotros condicionamos el accionar de Dios y pensamos que para el Señor bendecirnos tenemos que bogar mar adentro, y de pronto mar adentro tú podrás luchar como lucharon los discípulos toda la noche y no vas a sacar nada, porque Dios te va a bendecir cuando tú estés en el momento, en el lugar y en el tiempo de Dios correcto. No limites el accionar de Dios. Hermano, ¿y por qué el Espíritu Santo? Dios te va a dar el Espíritu Santo en el momento, en el lugar indicado y cuando Él quiera. Porque hay quienes reciben el Espíritu Santo y con todo y eso se vuelven al pecado. Y ahí es cuando empieza y aparece la crisis de fe. Y este no hablaba en lenguas. Y entonces, es que Dios te va a bendecir para que cuando Él te bendiga, tu red no se rompa. Y esos que hablan de Dios, que evangelizan y que reciben y se van, es porque tenían las redes rotas. Pero Dios te va a bendecir de una manera tan grande que aunque sea así de grande, tu red no se va a romper. Y llega el momento de sincerarnos con Dios. Yo quiero invitar a alguien que sienta sus redes rotas, alguien que sienta que sus redes y que todo lo que Dios trae y que todo lo que haces y que todo, pero que tus redes están rotas. Y de pronto has dado un paso atrás. Y de pronto te has alejado de Dios. Y de pronto no estás cometiendo ningún pecado, pero no estás en el lugar en el que Dios quiere que estés. Y termino diciéndote esto: los que quieran venir al altar, ¿sabe cómo se zarandea el trigo? Yo busqué un video de cómo se zarandea el trigo. ¿Alguien conoce cómo se zarandea el trigo? Cogen una pala y cogen el trigo y lo avientan al aire, lo tiran al aire. Busque videos en YouTube y verás que ahí está, y lo tiran al aire. ¿Y qué pasa con el trigo? Que cae donde sea, supuestamente para limpiarlo. Pero así como lo tiran, se pierde mucho, se pierde la gran cantidad de trigo y el que queda es poquito. Y parece que como que Satanás está contento boleando pala y hágale, y tire para arriba. Y muchos se van, muchos se salen, y hay unos poquitos que quedan. Pero esos poquitos que quedemos, que tengamos nuestras redes completicas y que no se rompan, para que la bendición de Dios cuando llegue como tiene que llegar. Yo quiero orar por alguien que sienta que sus redes están rotas, de verdad. Puede que te estés yendo al pecado, puede que no estés en el lugar indicado, pero yo siento orar por alguien en esta noche que sienta que sus redes, que lo que llega no permanece, que de pronto has recibido una bendición
pero realmente te diste cuenta de que no era una bendición, que era una maldición disfrazada de bendición, que tu hogar no prospera, que pasa una y otra y otra y otra vez y nada permanece. Yo los invito para que estemos en pie. Acude, Señor, junto a mí otra vez.